Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en una nueva entrevista en Espacio Cultural Waves y tenemos un invitado especial desde Argentina. Es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, el investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina y del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, Argentina. Doctor en fonología, con especialidad en problemas de comunicación humana, realizó estudio de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal del Río Grande do Sul, Brasil. Poeta, traductor, ha escrito más de 30 libros con nosotros, Carlos Escliar. Muchas gracias, Carlos, por aceptar esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ti y por supuesto que cuando hay posibilidades de conversación, yo me apunto sin demasiados artificios ni complicaciones. Así que muchas gracias por tu invitación. Carlos, cuando veo tu presentación es gigantesco todo lo que has abordado porque trabajas pedagogía, filosofía, ensayo, literatura, traduce todas las gamas de las humanidades y a mí me parece fundamental. Te conocí en unas charlas, ¿cierto? Hace muy poco que diste con Wendelin y hablabas sobre definiciones. No sé si es propicio hablar sobre definiciones ahora, pero ¿qué entenderías tú por literatura, Carlos Escliar? Bueno, me da la impresión que lo que vale, hay todo un mar de fondo a propósito de qué es o qué no es la literatura. Mm, Es cierto que yo soy poco amigo del de ese es esencialista y soy muy amigo del hay narrativo, ¿no? mm. De que podamos ver todo lo que cabe allí adentro y todo lo que no cabe. A mí de la literatura realmente lo que me interesa es ese ejercicio de alteridad, ese otro mundo, esa otra vida, esa otra voz, ese otro cuerpo y por supuesto el plano de la ficción absolutamente imprescindible para la vida en una época sobre todo en que la realidad es un golpe sobre la cabeza permanentemente y sin caer en la tentación o en la trampa de decir que la literatura nos salva de algo, no sé si se trata de salvarnos de algo, sí que estoy seguro que entre la ficción, la narración, la alteridad, podríamos hacer un mundo muy distinto, como quizás lo haya sido a sorbos o a cuentagotas en otros momentos y también ahora. Pero lo que más me interesa de la literatura en su interioridad es justamente su exterioridad, es el lenguaje de la fuera de uno, la no coincidencia, la no identificación, esa interrupción, esa irrupción de historias que no son mías, que podrían llegar a serlas, pero que eso no importa tanto como sostener ese gesto ficticio, ese gesto del como sí, que es tan infantil al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí agregaría ese carácter de juego, ese carácter de infancia terriblemente serio, pero es allí donde encontramos por suerte un como sí, ¿no? Para que la vida no sea siempre la misma, para que no siempre haya repetición, y entonces ahí es donde veo que la literatura tiene algo que decirnos en esta época, todavía. Carlos, interesante esto. Ahora cuando tú hablas de ficción, ¿cierto? La literatura como ficción, pero que también podemos encontrar en ella algo, podemos nosotros considerar que la literatura muchas veces cuando usamos este juego de palabras supera la realidad. Supera en el sentido que quizás la hace mucho más abundante, más apetitosa, o Mm, por lo menos yo creo que ensancha el mundo y la vida, lo extiende de una manera que es único, es irrepetible, es decir, el ejercicio, no sé si la función, pero sí ya. que el ejercicio literario para quien escribe o para quien lee o para Mm, quien hace ambas cosas, sí que tiene que ver con un mundo más generoso, ¿no? mm, Eh,
es en este sentido, no de utilidad, digamos, no es un mundo más generoso que te dé un provecho o un beneficio personal o que haya que buscar allí un cierto utilitarismo. Pero estoy seguro que otros tiempos, otras personas, otros mundos, otras ciudades, otras épocas, otro todo, y ahí vuelvo a la alteridad, ensancha el mundo. ¿Lo supera la realidad? No lo sé. Creo que es tan realidad como eso que llamamos realidad, ¿no? Claro. Porque hoy a la realidad se la llama apenas lo que está enfrente nuestro, lo que es coyuntural, digamos. Y yo creo que la realidad también se compone de ficción, de metáfora, de juego, de cuerpo. Por lo tanto, eh, es una pregunta interesante, pero al mismo tiempo la reflexión en esta dirección, ¿no? Es decir, la literatura también es realidad, compone esa realidad y no estamos muy lejos de pensar que hay mucha gente que vive a partir de inspiraciones de ciertos personajes o fragmentos del lenguaje que toma prestado. Yo recuerdo en mí misma esa experiencia de, ante ciertas preguntas o cierta conversación, que aparezca la voz de algún escritor, alguna escritora, un poeta, una poetisa, como si fuera mi propia voz. Por lo tanto, está en el presente, está en la realidad, solo que creo que la hace sí más abundante. Hace no mucho tiempo leí el discurso inaugural de Antoine de Campagnon para la Academia de Letras de Francia, donde él decía de alguna manera que lo que la literatura podría hacer es quitarnos de la vida convencional. Eh, y yo lo leí porque me parecía un poco injusto, digamos, para quien no puede vivir otra vida que la propia, ¿no? Es mucha exigencia intentar vivir otras vidas que no la propia, que también es una especie de salida de esa vida propia, poder vivir como si fuéramos otra vida, ¿no? Entonces yo no la llamaría tanto una vida convencional, sino una vida única en el sentido de lo sesgado, de no poder hacer otra vida, de no poder tener otra vida o de no poder ser múltiple uno mismo, ¿no? Y creo que la literatura ayuda a que veamos la realidad de esa manera ensanchada, abundante, múltiple, y ahí sí que cumple funciones impactantes, ¿no? Funciones sociales, funciones culturales, que también registro, por supuesto. Carlos, en este sentido, ¿cuál es, por ejemplo, eh, se ha formulado un debate en los últimos tiempos en relación del autor con la obra? Ajá. ¿Cierto que se separa o no se separa? ¿Cuál es tu opinión al respecto con ese debate que circula luego de examinar las vidas de los autores? Sí, sí. Bueno, ¿será que en algunos casos es indisociable y Mm, en otros casos es absolutamente eh, distinta, digamos? Lo que mm, pasa es que hoy la figura del escritor está travestida de la figura televisiva del periodista, del crítico. eh, un autor puro, digamos, es muy claro. difícil de encontrar, pero yo he repasado algunas vidas en un libro que se llama Escribir tan solos, donde me interesaba ver justamente el carácter de la soledad como no como un problema, sino como una virtud, digamos, como un punto de partida, ¿no? La condición solitaria del escritor, pero que también llevó a la destrucción, a la enfermedad, a la muerte, al suicidio, Mm, a tantos escritores, ¿no? Digamos que como así también están los ejemplos de el abandono completo de la literatura, que mm, sería el ejemplo más radical, el soltar directamente lo que se ha escrito. René Char quemó 143 ejemplares de su primer poemario, pero hay tantos ejemplos de aquellos mm, que han abandonado, ¿no? Eh, si la pregunta tiene que ver con la coherencia entre lo escrito y la vida,
eso sería como no darle autonomía al lenguaje Mm, y creer que el lenguaje solo obedece a la vida, ¿no? Y entonces es, tendríamos, por ejemplo, qué sé yo, Emily Dickinson, digamos, sentada en un sótano sin una experiencia vital, pero que al mismo tiempo la convirtió en una escritora universal, ¿no? Entonces, me parece que hay tantas figuras de escritores que podemos casi trazar biografías singulares que expliquen este fenómeno, pero que no mm, lo pueden generalizar. ¿Mm? claro, Entonces yo podría decir, bueno, en el caso de Virginia Woolf, lo que ocurre es esto, en el caso de claro. Margaret, ¿no? Es decir, ahí podríamos empezar Mm, caso por caso mm, y podríamos ver cuánto la obra quedó pegada, o cuánto hay de ausencia y de presencia esto es una discusión que hasta me interesa filosófica, ¿no? claro. Filosóficamente. Mm, Derrida tiene un texto muy bello sobre la ausencia del escritor en el texto, ¿no? El mm, escritor que deja el texto y ya no está ahí. Y su presencia está en la huella de la escritura, pero que no es el autor como un yo en ese caso, sino como un otro de la lectura. Entonces sí que me parece interesante, pero bueno, si tuviera que hacer una referencia personal que no me gusta demasiado, yo intento que el lenguaje sea al menos honesto y le escape de los artificios y creo que también mi vida tiene algo de eso, ¿no? Un poco como de lo más directo, de lo que tiene que ver con, si lo puedo decir así, con una cierta simplicidad y sencillez, lo preferiría. Uh, Optar por formas donde el lenguaje me habite por dentro y no sea un revestimiento, digamos, y cuidarse de la infección del poder que el lenguaje siempre trae consigo, ¿no? No sé si te he contestado, pero sí, cuando sí. me enfrenté al tema de la soledad, que de alguna manera es un Mm, tema clásico, sí que veía que podía encontrar perfiles comunes entre algunos escritores en relación a cómo habían experimentado, buscado, mm, encontrado, acompañado la soledad, pero luego creo que eso los hacía eh, como tan particulares que era imposible establecer alguna regla general, mm, aunque hay libros sobre los escritores que se suicidan, los escritores mendigos, los escritores solitarios, los escritores sí. eh, al estilo Bartleby. Quiero decirte, hay prototipos, pero al mismo tiempo al interior del prototipo es tanta la multiplicidad que es muy difícil encontrar una regla en particular. Carlos, en este idea de, por ejemplo, estos escritores solitarios, también hay escritores suicidas, como lo mencionaste tú. La literatura generalmente también se ha abarcado así como escritores del realismo, escritores de tal tema, ya, como intentando abarcarlos, como encasillar. En la actualidad, ¿en qué está la literatura latinoamericana? Bueno, ahí también hay una terrible multiplicidad, porque yo creo que si solo atendiéramos lo nuevo, Mm, me parece que hay un enorme resurgimiento del cuento y del relato, pero un enorme resurgimiento. Hay como una especie incluso yo creo que las grandes figuras que hoy están proyectadas en la escena son en su mayoría cuentistas, son en su mayoría, eh, eh, digamos, portadores de la virtud del relato, no tanto de la novela, aunque aspiren a ello, ¿no? Eh, pero claro, el panorama ahí es lo que yo creo que ha cambiado mucho es la relación con los lectores y por lo tanto eso ha afectado mucho lo que se puede llamar una literatura al margen del mercado, ¿no? Que ahí es muy ah, difícil de trazar una mm, línea divisoria que te diga, bueno, hay tanto escritor, tanto claro. escritora que no conocemos, que hemos Mm, leído por azar, por casualidad, pero cada vez más lo que sabemos y conocemos es producto de unas ciertas estrategias eh, de eh, mercado.
que aseguran desde el mercado mm, una porción de público, ¿no? Ahora, mm, yo en este sentido siempre voy a recordar a Peter Hanke, que decía que uno busca lectores, no busca consumidores. Entonces es difícil ahí trazar un panorama que no sea el comercial o el que está a la portada de una primera línea editorial. Hay, por mm, otro lado, un boom, y lo he vivido en carne propia, de editoras pequeñas, independientes, que abren el juego una literatura incomparable, una literatura que no busca consumidor, pero sí lector, mm, y que crea una escuela un poco más refinada de lectura. Y en Latinoamérica hay casos sobrados, y en hispano Latinoamérica hay casos sobrados de pequeñas editoriales que de verdad están refundando la literatura latinoamericana, no a través de los monopolios editoriales, sino a través de especificidades muy puntuales, ¿no? Como yo te mm. diría, hay hallazgos, y, a mi modo de ver, increíbles, ¿no? Yo tengo muy fresco, porque he tenido la suerte hace unos años atrás, no, que no da cuenta de la actualidad, pero hace unos años atrás yo tuve la suerte de publicar un par de libros en una editora de Barcelona, pero que eh, rescata autores latinoamericanos puntualmente, y que se llama, la editorial se llama Candaya, en alusión a la tierra del Don Quijote, digamos, ese lugar de La Mancha, y Candaya tiene una sensibilidad que es infalible, pero es infalible en otro tamaño de público, ¿no? Mm, Es decir, no es el boom latinoamericano renovado, sino que es más bien yo diría, una especie de vanguardia más silenciosa, menos mediática, ¿no? Menos de acto público y más de cofradía, más de comunidad, como Eduardo Ruiz Sosa y tantos otros mexicanos, que a mí me parece extraordinario, un chico muy joven. Y creo que ahí hay una vanguardia interesante, pero que no tiene la resonancia mediática, que de todas formas hoy con la literatura es muy tramposa, porque mezcla, eh, digamos, géneros que no son literarios con géneros literarios, a los efectos de sostener los monopolios mm, editoriales, ¿no? Como es bien sabido, y como hace tantos años Alessandro Barico en el libro aquel Los Bárbaros detalló con tanta precisión, ¿no? De que los nuevos bárbaros en realidad son los famosos, son los dueños de grandes empresas culturales. mm. Y bueno, tampoco te he contestado muy puntualmente, pero soy un lector también muy caótico, y no leo en el sentido de poder hacer crítica o de poder conocer el estado de una generación. En ese sentido voy más a los tumbos, voy más a los saltos, y Mm, no tengo una visión panorámica, ¿no? mm, Qué sé yo, el último año me dediqué a algo que siempre dice Enrique Vilamatas, que es, él dice, hay que dar el salto inglés en la literatura, que no lo digo por ufanarme de nada, simplemente le hice caso, y durante los últimos 2 años he leído novelas de ingleses simplemente para ver en qué consistiría dar ese salto, ¿no? Este, que me parece que no, por ahora o no he caído del todo o no me la sé definitivamente. Carlos, bueno, estos han sido como análisis de la literatura, pero tú también tienes libro de poesía. Nos comentabas antes de que han sido unos intentos que has decidido como mejor dedicarte a otras cosas, pero ¿por qué nace la idea de escribir poesía en ti? ¿Y cuáles fueron tus primeras inquietudes poéticas? Bueno, el joven como cualquiera que intenta un modo de expresión en medio de el desasosiego de la edad, ¿no? Y también en mi caso el desasosiego del país, de la dictadura, de la experiencia dolorosa, del arrancarse, ¿no? Del Mm, tener que crecer de una forma muy violenta. De aquella época hay un solo libro que, como todos, edición del autor, ¿no? Y ah, retomé 27 años después, por
un fuerte apego a una poeta española llamada Chantal Maliar, con la que tengo una amistad muy profunda, y a partir de esa amistad y por conversaciones que tuvimos me provocó volver a escribir poesía. De ahí salieron 3 libros más, traducido al portugués, traducido al árabe, al Mm, rumano, y sin embargo entiendo que hay algo de la verticalidad del poema que no me sienta cómodo, o de la síntesis del poema que no me sienta cómodo, o quizás sea que como yo trabajo de investigador, de profe, de educador, de enseñante, la relación que tengo con el lenguaje, si bien puedo llamarla de una experiencia poética, que no es lo mismo que poesía, eh, me enfrenta a desafíos de tener que escribir mucho más largo, de tener que hacer informes, artículos, libros, capítulos de libros, y hoy está muy fragmentado el lenguaje como para que una revista internacional especializada acepte un lenguaje completamente despojado y desnudo, ¿no? Entonces creo que la propia vida me ha llevado un poco a sostener el lenguaje de una experiencia poética, pero no la poesía como modo de expresión, que se me ha mm. vuelto insostenible, pero que bueno, intento de vez en cuando como una escritura fragmentaria, pero no tan vertical, digamos, no tan hacia abajo, no tan sintética, no tan sorprendente, no tan decisiva, sino pequeñas historias, no, tampoco son microrelatos, son como encuentros que producen un tipo de escritura, más, yo diría más bien reactiva, más bien perceptiva, y que es horizontal, a mi modo de ver, no tengo otra forma, aunque muchas veces la gente los toma y los dibuja de otra manera y los encuentra, digamos, encuentra la verticalidad. Yo no, o ya no puedo, o creo que mi forma es la otra, no, no sé, nunca sé eso, nunca sé. Carlos, también tú te dedicas a, tienes libros publicados que reflexionan sobre la pedagogía. Sí, Eh, la pedagogía actual que tú estás estudiando y abordando, ¿en qué se diferenciaría, por ejemplo, de tu generación cuando tú estudiaste en la universidad o cuando estudiaste más joven en el colegio? sí. Claro, yo me dedico poco a la pedagogía en el sentido clásico, ¿no? Y Ya. mucho más a la educación y al cruce que la educación pueda tener con las cuestiones filosóficas, pensando que la educación es una cuestión filosófica en el sentido de cómo se llega a ser quien se es, cómo se puede ser otra cosa que no lo que se es, qué relaciones hay entre una época determinada y la educación, cómo aparece la diferencia en el campo educativo. Me interesa también profundamente el trabajo con ciertas comunidades específicas y su formación, desde pequeñitos haciendo filosofía con niñas y niños, Mm, hasta comunidades tribales. Eh, eh, lo que quiero decir con esto es que yo mantuve una línea porque mi primera formación verdadera es la de ser algo que aquí se llamó en su época maestro recreador, ya, que luego se llamó recreólogo, pero que sería como un educador informal, digamos, ya. un educador de taller, o como también Mm, hoy puede parecerse mucho más a lo que se llama en algunos países pedagogía social, es decir, un tipo de idea educativa que no necesariamente se instala en las escuelas oficiales, ¿no? En las mm. escuelas tal como las conocemos, sino que circula un poco por la periferia. Me dedico mucho a trabajar con la gente que hace educación artística o educación literaria, que es lo que más me interesa, o educación filosófica. Y no hago otra cosa que pensar en lo que se va olvidando, lo que se va abandonando, lo que se va ignorando, no porque el tiempo pasado haya sido mejor, ¿eh? A pesar que yo tuve una escuela pública de la cual me siento terriblemente agradecido,
con modelos educativos muy fuertes, al mismo tiempo que artísticos, pero con educadores y educadoras terriblemente, que hoy lo llamaríamos, digamos, dictatoriales o autoritarios, y que sin embargo dejaron en mí huellas implacables, ¿no? Así como otros pasaron indiferentes. Pero si tuviera que sintetizarlo, yo te diría que hay una idea educativa que es la que siempre tiene que estar atada a la época en la que se vive y se vuelve utilitaria, digamos, se vuelve aliada a la época de turno o a quienes definen eh, eh, qué es lo importante de la época y cómo hay que formarse para adaptarse a las exigencias de la época. Bueno, esa no es mi idea educativa. Mi idea educativa es justamente buscar los residuos, todo lo que se ha abandonado, ignorado, desechado, perdido, enterrado en cada época, ¿no? Y ahora que estamos en una época tan acelerada, tan violenta, tan del provecho personal, tan omnipotente en relación al aprendizaje, pues estoy todo el tiempo rescatando lo que no estamos viendo de hoy, por ejemplo, con todas las figuras de los transmisores vía YouTube, vía Instagram, etcétera, la figura del maestro y de la maestra un poquito desprestigiada o borrada o desordenada, que parece que hay que parecernos todos a esas figuras de transmisión. Entonces uno lo que va trabajando justamente yo te diría una educación contraepocal o rebelde a lo que la época exige como adaptación, ¿no? Porque esta época produce la idea de ocupación permanente, de hartazgo, de cansancio, de trabajo 24 horas por día, los 7 días de la semana. Y bueno, pensar un poco cómo la educación no debe parecerse a la época en la que vivimos para justamente ser multiepocal, ¿no? Como quien diría, bueno, podemos guiarnos solo por lo nuevo, pero eso borra un poco la memoria, quita la historia, la mitología, y de alguna manera también la narración y la literatura, ¿no? Porque lo nuevo es lo que todavía no ha llegado, lo nuevo es lo que responde a una pregunta que todavía no nos hicimos, y lo nuevo cuando tiene que ver con la novedad es directamente un objeto de seducción comercial, ¿no? Publicitario. De tal manera que me alejo bastante. Ese es mi trabajo, formación de educadores y educadoras en la dirección, yo te diría, opuesto a las exigencias adaptativas de hoy. Carlos, te agradezco un montón por todo lo que hemos ido conversando. El tiempo se nos agota y me gustaría si nos pudieras leer algún texto tuyo para que conociéramos tu pluma. Bueno, yo pensé que iba a leer una cosa, pero ahora si me permites voy a leer otra. Bueno, sí, no hay problema. Estoy buscándolo, pero enseguida lo encontraré porque lo tengo aquí frente a mí. Eh, un trecho que mezcla justamente todo lo que hemos tratado de hablar. Ya. Y el vocablo o la entrada se llama ignorar. Ese es, como forma parte de un glosario, entonces tienen nombre de entrada, ¿no? Vocabulario. Y dice así, hay dos opciones frente a todo lo que se desconoce. Ignorarlo por completo o desearlo absolutamente. Sucede que todo lo que se desconoce se presume tan misterioso y bello que es imposible desconocerlo, pero a la vez es tan excesivo, tan grave y desconcertante que no puede desearse. Además, ignorar o desear no son acciones que se puedan efectuar por sí mismas. Es necesaria otra voz, otro cuerpo, la ignorancia de otro, el deseo de alguien más. Tres opciones entonces para todo lo que se desconoce: ignorarlo, desearlo o entrar en conversación. Muchas gracias, Carlos Escliar, por conversar con nosotros con Espacio Cultural Wave. Espero volvamos a encontrarnos después de tu viaje que se aproxima para conversar un poco más y profundizar en muchos temas que quedaron aún pendientes.
Muchas gracias, A tu, Carlos. a tu disposición y muchas gracias por esta conversación. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos entonces en una nueva entrevista acá en Espacio Cultural Waves. Muy buenas noches.